Voy a comenzar con una pequeña introducción al autor y la época que considero que puede ser interesante para el análisis de esta obra. Después hablaré un poco del contexto en el que apareció y de los antecedentes literarios que son muy importantes. Después haré una presentación de la obra y pondré en relación esta obra con otras obras con las que está muy imbricada, con las obras de Richardson, claro, también un poco con Fielding, aunque aquí los expertos son otros, y también con Cervantes. El autor de la obra es Johann Carl August Musäus, que nació en 1735 en Jena, en el este de Alemania, y tras completar su formación secundaria en Eisenach, una ciudad muy cercana, cursó estudios de teología y de filología clásica en la Universidad de Jena. De muy joven, ante la falta de una posición académica estable, decide escribir una novela, la primera novela, Grandison der Zweite, que es la obra que vamos a tratar aquí. Poco tiempo después, en 1763, la duquesa Ana Amalia de Sajonia-Weimar lo incorpora a su centro cultural, al Musenhof de Weimar, que es, bueno, como se sabe, esa corte de las musas de la que formaron parte Herder, Wieland, claro, Goethe y Schiller. A partir de 1766 colabora como crítico en la influyente Allgemeine Deutsche Bibliothek del librero Nicolai, y en 1769 es nombrado profesor en el Instituto de Weimar. Su reconocimiento literario viene un poco más tarde, con su obra Physiognomische Reisen, que es una sátira que cuestiona el entusiasmo contemporáneo por la fisiognomía, promovida por Johann Caspar Lavater. La obra más influyente, seguramente, de Musäus son los cuentos populares de los alemanes, Volksmärchen der Deutschen, que publica en 1782, que es una colección de cuentos populares que no solo recopila tradiciones orales, sino que las transforma en relatos literarios para un público adulto. A diferencia del enfoque predominantemente infantil en la tradición cuentística, reivindica la elaboración artística del cuento como una forma elevada de narrativa. No me quiero extender aquí hay una ilustración de Musäus recopilando cuentos, es prácticamente la única imagen, bueno, una de las pocas imágenes que tenemos de él. La originalidad estilística de Musäus es reconocida por autores contemporáneos, aunque actualmente ya no sea un autor conocido, hay que reconocerlo, pero por los autores contemporáneos sí que es reconocido y mantuvo relación con muchos de los pensadores de la época, como con Friedrich Justin Beatuch, que es otro de los autores de Weimar, ¿no? El primer traductor del Quijote al alemán, el primer traductor en una traducción completa y directa desde el español, traducción que, por cierto, él dijo que le costó la pérdida de un ojo porque la hizo se quería perfilar como héroe quijotesco, ¿no? Beatuch, porque la tradujo en muy poco tiempo y le costó la pérdida de un ojo. También mantuvo relación con Gottfried August Bürger, el autor de Münchhausen, o con Johann Gottfried Herder, con Herder, que a su muerte fue el encargado de pronunciar un discurso conmemorativo en su funeral, o con Wieland, nuestro Wieland, que editó los célebres Volksmärchen, los cuentos populares, en 1804. De todas maneras, la memoria de Musäus se fue perdiendo bastante rápidamente. Actualmente, bueno, ya prácticamente no se le conoce, a no ser en círculos germanistas, pero ahí también muy poco. Bueno, al autor hay que situarlo en el contexto de la Aufklärung, de la ilustración alemana, cuya producción literaria se distingue por su orientación hacia la razón, la humanidad y la utilidad social del conocimiento. La literatura ilustrada funciona como mediadora entre la filosofía racionalista y una burguesía en proceso de afirmación social, al tiempo que se concibe como herramienta pedagógica para la formación moral e intelectual del individuo moderno.
Los autores del periodo abordan cuestiones contemporáneas con un claro propósito didáctico, el de iluminar, ¿no? Aufklären, iluminar, aclarar al público, promoviendo una autonomía moral e intelectual. Resulta relevante también el vínculo entre museos y un librero, un editor alemán, Friedrich Nicolai, el editor de la Ilustración alemana. La novela objeto de esta presentación es la que atrajo la atención de este editor y pensador, y la relación entre ambos es un buen ejemplo de colaboración y afinidad intelectual entre los dos representantes de la Aufklärung, unidos por intereses editoriales, estéticos y críticos, aunque no exentos de matices ideológicos y estilísticos. Comparten los dos una postura racionalista crítica frente al auge del sentimentalismo. El sentimentalismo que en Alemania se conoce como Empfindsamkeit, y es una corriente afín a la Ilustración, pero diferenciada y caracterizada por la exaltación de la sensibilidad individual. Este movimiento de mediados del siglo XVIII, la Empfindsamkeit, claro, estuvo influido por la novela sentimental inglesa, por Richardson, que fue la novela epistolar de Richardson, se recibió muy rápidamente y con mucha fuerza en Alemania. Esta Empfindsamkeit tiene un profundo énfasis en la emoción, en la virtud moral, en la espiritualidad introspectiva y el contacto con la naturaleza. En las novelas satíricas de Museus, adopta una postura crítica frente a ese sentimentalismo exagerado y desde una perspectiva ilustrada ataca las modas literarias y las formas de Schwärmerei, que también conocemos muy bien, es un término clave de la época alemana. Para Alfredo y para mí nos ha traído algún quebradero de cabeza, ¿verdad? El término de Schwärmerei, que aparece en el título de la obra de Wieland y que es difícilmente traducible al español. Se hace referencia con ello a un entusiasmo irracional y exaltado, se podría decir. Tanto Nicolai, el librero, editor de la Ilustración, como Museus coinciden en rechazar la corriente de la Empfindsamkeit y la Schwärmerei, consideradas desviaciones peligrosas del ideario racionalista y progresista de la Ilustración. Aquí no sé cómo, no tengo la hora, no sé cómo voy de tiempo, supongo que mal. Voy a pasar por alto las Physiognomische Reisen y simplemente mencionar un momentito la influencia de la literatura inglesa, aunque aquí tenemos por lo menos dos, que yo sepa, dos expertos en la materia. Pero sí es importante la influencia de Samuel Richardson y del género epistolar en esta corriente de la Ilustración, en esta Empfindsamkeit, en esta Schwärmerei. Richardson escribe, como todo el mundo sabe, la historia de Sir Charles Grandison, que pretende ofrecer un modelo moral y social idealizado del caballero cristiano, combinando virtud, sensibilidad y racionalidad. Y la recepción en Alemania fue abundante y entusiasta en algunos círculos. Gellert, Lessing, Klopstock, Herder reciben con entusiasmo, nunca mejor dicho, Grandison de Richardson, y en Alemania incluso se habla de una fiebre grandisoniana o por Grandison, o incluso de un grandisonianismo. Se consideraba a Grandison como una figura ejemplar, más cercana a la realidad que a la ficción. Se retradujo muy rápidamente al alemán, aunque después de ese primer, que dura unos cuantos años, de esa primera recepción entusiasta, se empieza a considerársele como excesivamente artificial, moralizante y poco verosímil. Y parte de esa, digamos, decadencia se debe también a Museus y a la obra que aquí nos va a ocupar, que es el Grandison der Zweite, que tengo aquí la portada de la primera edición, y ahora paso a presentar la obra.
La obra es una de las Quijotadas, en alemán los llaman Don Quixotiaden, aparecidas durante el siglo XVIII. Ahí tenemos dos, una anterior, otra posterior, que hemos traducido para esta colección, el Don Quijote alemán de Neugebauer, un poco anterior, y la que vendrá después, el Don Silvio, algo posterior. Y si bien es cierto que durante el siglo XVIII se avanza ya hacia una concepción idealista del Quijote, es algo que han señalado diferentes autores, también con Bodmer o con Gerstenberg, Museus sigue anclado en la interpretación como sátira, la interpretación satírica de la obra cervantina, una interpretación de la Ilustración temprana alemana. Como sátira, pues Museus toma como ejemplo, qué mejor ejemplo, el Quijote para hacer una sátira del Grandison de Richardson. Entonces nos ofrece Museus asimismo una novela epistolar en la que se produce un intercambio de misivas entre los personajes más importantes de la obra en un periodo de unos 9 meses. A lo largo de estas cartas, el autor narra la historia del personaje principal, Erhard Rudolf von N., un Junker, mutatis mutandis, un hidalgo, un noble rural con pocas posesiones, que tras la lectura de la obra de Samuel Richardson cree que la historia del noble inglés es real, que éste vive en Inglaterra y decide dar un giro a su vida e imitar el ejemplo de vida y de conducta del inglés. A este cambio se une su Sancho particular, el Adlatere Magister Lampard Willibald, un maestro de pueblo que se considera a sí mismo un erudito y que también pierde la cabeza considerando él también que el personaje ficticio de Richardson es real y a su vez decide seguir los pasos del mentor espiritual y moral de Grandison, el doctor Bartlett. Así se nos explica al principio, así se explica en las cartas, que han decidido seguir este modelo inglés, y se lo explican a otro de los personajes principales, uno de los burladores, porque aquí tenemos llamamos los locos, que son estos dos que hemos mencionado, el von N., el personaje principal, y el Magister Lampard, y por otro lado los burladores. Uno de ellos es von S., no se dice el nombre, simplemente von S., que es el sobrino de von N. Es un poco complicado porque hay muchos von. Este sobrino se encuentra de viaje de formación en Londres y Lampard, el maestro, le explica que durante la lectura de Richardson se han creado dos bandos opuestos, los que creen que es real y los que no, y le pide que en Inglaterra investigue cuál es la verdad. El sobrino acepta convertirse en mediador en la disputa y junto con su hermana Amalia y su cuñado, el barón, como pasatiempo ponen en marcha una farsa para burlarse del tío y de Lampard. Así en la obra se crea un juego de engaño entre los dos personajes principales, los crédulos, y otros tres personajes, los burladores, que aprovechan la locura o ingenuidad del tío para pasar un buen rato y escapar de la monotonía de su entorno. A la llegada a Londres, el sobrino, von S., le anuncia a los dos personajes crédulos que sí existe Sir Charles Grandison. Y tras combinarle esto, o sea que acuda a Grandison Hall para que les cuente todo detalle sobre la vida de los personajes ingleses, el sobrino narra cómo ha conocido al protagonista y al resto de los personajes de la obra de Richardson. Incluso más tarde al mismo autor, a Richardson. A partir de ahí, nuestro segundo Grandison y su Magister Lampard tratarán de seguir la senda marcada por los protagonistas ingleses en los libros de Richardson. El resultado será ridículo y no pocas veces llevará a la risa al lector. Dada la falta de tiempo aquí, en este marco ofrecemos solo unas pinceladas de esta locura y de las burlas a las que se ve sometido por sus sobrinos, lo cual da pie a situaciones cómicas en las que se parodia la idealización del Grandison original y se presenta como ridícula la imitación del segundo Grandison. Por ejemplo, una de las primeras medidas que toma von N. Es la de establecer en su residencia, donde ya no se habla más que de sirs y de ladies, un salón de música. Aquí hay una imagen
que está en la primera edición, una cámara, un salón de música, en el que, a ver dónde estaba, para el cual compra un viejo órgano de una iglesia de pueblo, un violín defectuoso, un violonchelo que cambia por 2 gansos y un tambor militar. Aquí no es exactamente lo que aparece en la imagen, pero la imagen también es interesante porque vemos que hay 2 libros sobre la mesa, uno es el Amadís, el otro es el Grandison. Y ahí tenemos al maguista en medio, tenemos al protagonista en el centro leyendo y tenemos ahí a sus músicos, uno de los cuales es otro maestro de pueblo. En su intento por asemejarse cuanto se pueda a Grandison y con ello alcanzar las mismas cotas que son muchas las cosas que decide cambiar. Lo primero, las costumbres caseras. Se acabó el café, a partir de ahora solo té. Y aún más, el tío está decidido a reprimir sus pasiones, sus exabruptos, el mal humor, las blasfemias y su afición por la bebida, cualidad que parece inherente a la baja nobleza alemana y aquí parodiada por el autor. A ver, ¿dónde tengo esto? Sí, aquí el mismo von N habla de las cualidades del noble alemán. Dice, un noble debe saber beber. ¿Cómo si no se las va a arreglar en la corte? Mi difunto padre era capaz de doblegar a un cubo de cerveza de una sentada. Pero hoy en día nos estamos volviendo demasiado delicados. Yo echo de menos los tiempos antiguos. Entonces no se respetaba a nadie que no pudiera beberse su bota. Aquí también se produce un cierto contraste irónico con un cambio de tono poco después cuando decide ese cambio, dejar la bebida, y el mismo von N se despide muy poéticamente de la bebida. Dice, hasta la vista, noble compañera de mis días. Tú, mi consuelo, a menudo me has deleitado. Tu néctar me calentó cuando ascendía sobre los fríos Alpes y me refrescó cuando el calor del sol en Italia me debilitaba. Lloro tu destino, mi mejor amiga, pero es mejor que te rompa el cuello a que me causes un nebuloso recuerdo o, peor aún, un doloroso anhelo de los deleites que una vez disfruté de ti. Oh, Grandison, Grandison, si supieras de mi heroica resolución la aprobarías. Otro de los primeros propósitos del protagonista en su afán por emular al modelo inglés será el de casarse. Y así decide ir a Italia y proponer matrimonio a Clementina de la Porretta. Si es que todavía no se ha casado. Clementina, como recordamos, era una de las protagonistas de la obra de Richardson con las que se comprometió Grandison, junto con Harriet Byron, ¿no? Y recordemos que el Grandison original decide romper su compromiso por motivos religiosos, sobre todo, ¿verdad? Motivos religiosos, puesto que la italiana es católica y el inglés es protestante, es anglicano. Nuestro protagonista, sin embargo, y aquí Museus va perfilando poco a poco el carácter hipócrita y falto de escrúpulos del noble alemán. Dice, la religión no ha de ser un impedimento para mí. Estaría dispuesto a hacerme turco si con eso pudiera tomar a Clementina por esposa. Por cierto, como hiciera Avellaneda con el Quijote, al dar nuevas aventuras y continuaciones de las tramas cervantinas de la primera parte, Museus da fin a algunas tramas del Grandison de Richardson que quedaron abiertas. Una es la del destino de Clementina, pues el plan de casamiento será desbaratado por el sobrino que está en Inglaterra, que en una carta le transmite que Clementina sí se ha casado y que ha tenido 3 hijos. Con ello frustra la que habría sido la primera salida de von N, pero no obstante, pronto sí habrá una nueva salida de la que hablaremos. Otra trama a la que se da fin es a la pregunta que quedó abierta sobre el nacimiento del hijo de Charles y Harriet. El sobrino de von N le anuncia en una carta al tío que ha nacido un hijo y Grandison quiere que él, el tío, sea el padrino de bautismo. Con lo cual comienzan unas deliberaciones paródicas sobre cuál es el regalo que ha de hacerse a un niño así. Hasta que se produzca la primera salida, la correspondencia ya no va a limitarse a las misivas de los 2 locos y de sus burladores, sino que van a aparecer nuevos personajes. Para hacer la burla aún más creíble, el sobrino desde Inglaterra escribirá a lo largo de la novela diferentes cartas en nombre de Sir Charles o hará que el doctor Bartlett
ficticio, claro, mantenga correspondencia con el maguista Lampard Willibald para darle consejo o para comunicarle, entre otras cosas, que dada su fama y sus conocimientos que han traspasado fronteras, ha sido admitido en la Royal Society de Londres. Volviendo al asunto de su casamiento, tras la frustración al recibir la noticia de que Clementina está casada y una vez que rechaza la idea de unirse a otras protagonistas de la novela de Richardson que le había propuesto el sobrino, von Ehn, que está más cerca de los 60 que de los 50, decide volcar sus esfuerzos en cortejar a Juliane von Wie, una joven de 18 años, hija de otro noble rural como él, y que se verá envuelta en la locura del protagonista y en los juegos burlescos de los hermanos, los cuales hasta cierto punto la alientan a que lo haga. Para la conquista de Juliane, von Ehn seguirá tomando el ejemplo del Grandison, pero ninguno de sus esfuerzos resultará exitoso. La pedida de mano, a diferencia de la del Grandison original, acabará en un desastre una vez que von Ehn, tratando de acercarse a su amada a las 2 de la noche, sin ser visto, da un susto de muerte a toda la familia que cree que es un ladrón. Esta sería la primera y última salida. Esto lo deja prácticamente sin opciones que en ningún caso tenía por la voluntad de la joven y se queda sin ninguna opción cuando el cuñado de Amalia, el tercer burlador, el barón, los emborracha a todos hasta tal punto que no recuerdan prácticamente nada de lo sucedido. Von Ehn no recuerda si la chica ha aceptado o si no ha aceptado, qué ha pasado exactamente. El alcohol, el abuso del alcohol, ya lo recuerdas también del primer Quijote alemán, es algo inherente a esta baja nobleza, ¿verdad? Para seguir con el juego y con la burla, los dos hermanos y el cuñado seguirán inventando tramas y narrando sucesos en sus cartas que conducirán a nuevos ridículos y nuevas burlas. Mediante estas, Museus aprovechará para subrayar el carácter hipócrita, mezquino e ignorante de nuestro noble rural. El protagonista no es más que un yunca, por más que trate de ser un gran señor, que no puede permitirse grandes fastos, que sufre de gota durante toda la novela por sus excesos, que es cobarde. Y así, a través de estas burlas, se critica la simplicidad y la falta de conocimiento de este estamento. A lo largo de la obra, el sobrino irá contando desde Inglaterra, de una manera cada vez más exagerada, cómo es la vida en Grandison Hall, las virtudes, buenos modales, buen gusto y nobleza de Grandison y de su entorno, lo cual hará que el contraste entre la ficción inglesa y la realidad alemana sea cada vez más cómica. Otra de las grandiosas ideas de los dos locos será la creación de una academia de las ciencias en Kaagfeld. Kaagfeld es el pueblo de von Ehn. Kaagfeld es un nombre que tiene mucho contenido, ¿verdad? Kaag es como yermo, baldío, y Feld es campo. Campo baldío, es el pueblo. Reminiscencia manchega, creo, campo árido, ¿no? Y decide crear una academia de las ciencias a semejanza de las grandes academias que se habían creado en Europa en los siglos XVII, la Royal Society, la Académie des Sciences y la Preußische Akademie der Wissenschaften. Sin embargo, en esta academia que deciden crear, quedarán excluidas las mujeres. Y aquí tenemos esta crítica a la misoginia de los dos protagonistas, que es recurrente a lo largo de la obra. El barón, el mayor satírico de la obra, le dice que le parece excelente la idea de convertir Kaagfeld en una nueva Atenas, pero que su cuñada, Amalia, otra de las burladoras, se ha enterado de la idea, se ha enfadado mucho por la ausencia de mujeres, por lo que propone crear una academia paralela, una academia de mujeres. Una academia en la que serán admitidas como miembros las modistas, consejeras, cocineras y todo lo que termine en as. Ni siquiera quedarán excluidas las gitanas que leen los pozos del café o que predicen la buena suerte leyendo la mano y la frente. Todo es absurdo en la creación de esta academia, incluido el hecho de que se escoja como presidente a von Wie, el padre de Juliane, que ni siquiera sabe escribir. Dice en una carta: solo le resultaba enigmático por qué el señor von Wie, que ni siquiera sabía escribir su propio nombre, había sido mencionado como presidente de una sociedad científica, a lo que von Wie responde que es como un general en una guerra, que solo tiene que supervisar, no tiene que guerrear, ¿eh? Bueno,
Quizá un nuevo capítulo, un último capítulo que merece nuestra atención es el del duelo, un posible duelo que se da en la obra entre el protagonista y un militar que se siente ofendido por ciertas acciones y comentarios del primero, y basándose en Grandison y cómo este, con sus razonamientos, desprecia el duelo, también nuestro héroe dará sus razones para evitar un duelo que a nadie le interesa. Sin embargo, entre las razones aducidas por Fonen se encuentran algunas en las que la parodia deja a las claras la ignorancia del protagonista. Dice en sus argumentos: un antiguo padre de la Iglesia llamado Concilius Tridentinus va aún más lejos. Declara a todos aquellos que mueren en un duelo como suicidas y les niega un entierro cristiano. Podríamos añadir algunas tramas cómicas, como cuando Fonen le pide al sobrino que le envíe los retratos de los personajes de las personas cercanas a Grandison para una galería de cuadros, y este le envía unos retratos de Thomas More, Oliver Cromwell y el duque de Marlborough. Bueno, al final el posible casamiento con Juliane seguirá siendo la trama central hasta el final de la novela. Un final de la novela en el que este héroe o antihéroe se mostrará cada vez más desencantado y disgustado con su situación. Aquí, bueno, aquí se muestra el desencanto en esta cita. Intento avanzar un poco más rápido, ¿verdad? Sí. El libro termina con un desenlace abierto, no se da fin a ninguna trama. En una reedición posterior, 20 años más tarde, en Der Deutsche Grandison, Museus sí que añade una historia preliminar, cambia el formato epistolar, que ya no es solo epistolar, y sí le da un final. Ahora, claro, hemos visto aquí la imbricación entre el Grandison alemán y el Grandison inglés. Richardson encuentra en Fielding su primer y más importante crítico en su país. Fielding toma como ejemplo a Cervantes, ¿no?, a la manera de Cervantes, para su crítica. Y no hay duda entre los pocos que han escrito sobre esta obra en que Museus se inspira en Fielding para su crítica a la obra de Richardson, pero hasta qué punto esa influencia de Fielding es grande. Se coincide en afirmar que no es excepcional esta influencia. Museus, a diferencia de Fielding, utiliza mucho más a los personajes del original cervantino, y a lo largo de la novela configura a sus personajes principales siguiendo el modelo cervantino. Por ejemplo, en la descripción del protagonista que da al principio de la obra, dice Fonen: un viejo noble que desde joven ha tenido cierta propensión a caer en lo maravilloso. Su rostro pálido y una afectada expresión de soldado, junto con su cuerpo largo y enjuto, lo hacen algo insoportable. Ningún alma se atreve a contradecirlo. En su vejez se topó con la historia de Sir Charles Grandison, le sobrevino el deseo de imitar a ese inglés, desde entonces ya no tiene cura. El compañero, Lampert Willibald, también es modelado en cierta manera como Sancho, por su apariencia física, por su forma de hablar, con extranjerismos y latinismos exagerados, como Sancho con sus refranes. Pero hay momentos en que cada uno de los personajes adopta cualidades del otro y se acaban fusionando cualidades quijotescas en Lampert y Sancho Pancescas en Fonen. Además de las reminiscencias cervantinas en la descripción de los personajes, son muchas las ocasiones en las que se vincula a los personajes de esta obra con los personajes cervantinos. Así, por ejemplo, en Fonen sobre su tío dice: mi tío nunca ha sido amante de las novelas, excepto el Don Quijote, y la historia del Grandison le sirve más que todos los libros, es el único libro que lee el Grandison. La sobrina, por ejemplo, dice, cuando están hablando de las burlas, le dice: estás llevando demasiado lejos el asunto, estas burlas con nuestro tío. Un segundo, Don Quijote, tan cierto como que estoy viva. Sobre el maestro, dice, lo llama directamente Sancho. El maestro Sancho está del todo inquieto. O el padre de Juliane Fonen, cuando en esa pedida de mano a las 2 de la mañana dice: no fue suficiente con que usted, como un segundo Don Quijote, molestara por la noche a la gente honesta en su descanso y manifestara públicamente que es un loco. Así que
Las referencias al Don Quijote son frecuentes, son claras, y al Grandison, claro, también. Parece que el grandisonianismo y el quijotismo estén a la misma altura. Y todo ello en un pequeño villorrio, este villorrio ficticio llamado Valle de Càxer. Voy terminando. La obra Grandison der Zweite de Museus constituye una crítica satírica e ilustrada no solo a la novela sentimental de Samuel Richardson, sino también al fenómeno cultural que ésta desencadenó en el ámbito germánico, la llamada fiebre grandisoniana. A diferencia de Cervantes o Wieland, Museus no pretende desmontar un género entero con las novelas de caballerías o los cuentos de hadas, sino que dirige su ironía hacia un modelo literario concreto y su recepción acrítica en Alemania. La locura del protagonista no proviene de un exceso de lectura indiscriminada, sino del intento fallido de emular un ideal moral ficticio y exagerado. En ese sentido, la obra no solo parodia los valores exageradamente virtuosos del héroe de Richardson, sino que pone en evidencia la disonancia entre los ideales y la realidad, revelando el ridículo inherente a quienes aspiran a comportarse como Grandison en la vida real. Esto se inscribe en una crítica más amplia de la Empfindsamkeit y de la Schwärmerei, términos que designan una sensibilidad excesiva y una ensoñación exaltada, como lo tradujimos Alfredo y yo, ensoñación exaltada. Vistas estas por los ilustrados como amenazas al pensamiento racional. Museus emplea la sátira como instrumento de distanciamiento ilustrado, combinando humor, ironía y crítica social. En este sentido, la novela no solo constituye una parodia literaria, sino también una intervención en los debates culturales de su tiempo, una defensa del juicio ilustrado frente al sentimentalismo acrítico, una crítica a la aristocracia provinciana y una advertencia contra la mimetización de modelos extranjeros sin reflexión. Todo ello mediante unos personajes que se ven a sí mismos como personajes grandisonianos y que son considerados por los demás como personajes cervantinos o quijotescos. Unos Quijotes grandisonianos o unos grandisones quijotescos. Y aquí termino.